¿Cómo están, hermanos del canal del Evangelio? Bienvenidos. El día de hoy nuestros anfitriones estarán conversando sobre el tema ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? Con ustedes, Andrés e Hilda Neira. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Andrés. Yo, Hilda Neira. Bienvenidos al canal del Evangelio. Muchas gracias por estar con nosotros en el canal del Evangelio. Otro domingo más. Yes, nuevamente. ¿Cómo Estamos estás? sumamente contentos de poder estar con ustedes nuevamente. Claro, exactamente. Cada domingo a esta hora nos conectamos para tratar temas importantes y tenemos diferentes segmentos también, no solamente lo que conversamos al principio con mi esposa, a veces son reflexiones, a veces compartimos algún tema de importancia, según nuestro criterio, obviamente. Después viene la predicación de la palabra, tenemos alabanza y también el segmento ¿Por qué creemos? Con el pastor Luis Hidalgo. Pero en este primer segmento lo dedicamos para conversar. Bueno, si te estás conectando recién, te damos las gracias por estar acompañándonos. Y danos un like y comparte si te gusta este mensaje. Bueno, lo invitamos entonces a compartir en su muro, ¿verdad? Y darle un dedo para arriba. Pero también tú sabes que yo siempre lo animo si son parte de algún grupo. Oh, así también. Póngalo en el grupo ahí para que compartan la palabra del Señor. Hoy día tenemos un tema como ninguno, ¿eh? Me gusta este tema, me gustó. Sí, porque es importante entender... ¿Qué es ser? Claro, que es ser lleno del Espíritu Santo. Santo. Lleno del Espíritu Santo. Porque de pronto, no sé si de pronto, pero... No, pero que yo por lo menos estaba muy equivocada hace muchos años atrás. Sobre sí, es verdad que sí, es cierto. Este es un tema mal interpretado y debemos interpretar bien a la persona del Espíritu Santo, ¿cierto? Exactamente. Entonces, queremos conversar con ustedes. ¿Qué es lo que es ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué se le viene a la mente? ¿Qué se te viene a la mente con ser lleno del Espíritu Santo? Pero tú sabes que primero me gustaría... ¿Qué tal si lo dejamos con un video? Dale. Pero es cortito, de 1 minuto, de lo que más o menos se cree en algunos círculos. Exacto. Entonces lo dejamos con el video y ya volvemos. Ya volvemos. Pentecostés, como Pentecostés, como Pentecostés, como Pentecostés. Míralo, Luis Luis, le va a usar. Hay una opción ahí. Ay. Se metió el tiempo de Dios. Que descienda la lluvia de Dios. ¡Ah! Cayó. Que lo sepa Satanás. Que lo sepa Satanás. Que lo sepa Satanás. Que lo sepa Satanás. Tú notaste en el video, yo no sé si ustedes también notan, la relación que se hace con el Espíritu Santo y manifestaciones de Pentecostés. ¿Te fijaste cómo el hombre decía, como en el día de Pentecostés, como Pentecostés, y había un desorden, todo el mundo gritaba. Notaste también que había mucha música. Exactamente. Es como que la música es como el ingrediente. Claro, porque que eso estimula todo esto. Claro, le da ese sentimentalismo, ¿no? Sí, emocionalismo. Emocionalismo, mejor dicho. Claro, sí, emocionalismo. Hay mucha emoción ahí y grito y la gente corriendo, pero realmente fue eso lo que ocurrió en Pentecostés. ¿Por qué no lo leemos? Mira, Leamos la palabra porque eso es lo que nos da. es importante, porque antes de poder entrar a qué es lo que es ser lleno del Espíritu Santo, sería interesante ver cómo fue, qué es lo que pasó en Pentecostés. ¿Ya? Tú lo tienes ahí, Hechos capítulo 2, verso del 1 al 8, por favor. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos estos los que hablan?
¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Interesante, porque el día de Pentecostés, bueno, se cumple la promesa de Joel, vino el Espíritu Santo sobre los que estaban en ese lugar, el aposento alto, ¿verdad? Dice que se le aparecieron, pero nota, dice que se le aparecieron lenguas. ¿Cómo? Como de fuego, no de fuego. Exacto. Como de fuego, y es bien importante notar eso, ¿ah? En Hechos capítulo 1, ¿verdad? Versos 5, 6, el Señor dijo que Juan los bautizó con agua, mas ellos serían bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días, y ahí se cumplió esto, también había sido profetizado por Joel. Pero nota otra cosa, dice el verso 4, que comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen, y nota cuáles eran estas lenguas, porque después dice que habían en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones. O sea, ¿cómo que eran judíos? Eran de todas las naciones. Porque eran gente, obviamente, que habían sido descendientes de judíos, que ya estaban con costumbres, nacidos en otros lugares, ¿verdad? Que hablaban otros idiomas. Entonces, una cosa muy interesante que me llama la atención es que dice el verso 8, le oíamos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua. Exacto. En la que hemos nacido. O sea, eran idiomas. Eran idiomas. Y tú sabes que yo no lo puse en tu nota, pero yo lo agregué el verso 11. Hechos capítulo 2, verso 11. Decía, le oíamos hablar las maravillas de Dios. Entonces, si comparamos un poquito con lo que vimos en el video de gente corriendo, gritando y... Eso no lo es. Ahí nadie está hablando las maravillas de Dios. Y es más, yo te diría que aquellos que practican este tipo de manifestación, tú lo que escuchas es palabra incoherente, no. Exactamente. No escuchas las maravillas de Dios. No. O sea, esto eran idiomas, ahí lo vemos en Hechos capítulo 2, eran idiomas y estaban hablando las maravillas de Dios y en diferentes idiomas, por eso dice que Claro. el Espíritu Santo le repartió como de fuego. No es lo mismo decir que eran lenguas de fuego, y eso es un dato muy importante. Exactamente. Entonces, ya partimos por el hecho de que cuando fueron todos llenos, en el día de Pentecostés, que es un acto único. Exacto. O sea, nosotros nos vemos después No, otro nada de Pentecostés, el único Pentecostés donde se usa la palabra fuego, como de fuego. Nos lo vemos nuevamente en el libro de los Hechos, que es un libro narrativo, no es un libro doctrinal, aunque podemos encontrar doctrina, pero no de carácter doctrinal y además de transición. La iglesia está en formación. Exactamente. Entonces, ya aclarado eso, ¿cierto? Podemos entrar un poquito a la pregunta, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? Yo sé que nuestros amigos, hermanos y hermanas en el Señor tienen mucha hambre. Tú sabes, yo puse la fotografía, la promoción, y yo empecé a notar que a la gente le empezó a gustar, incluso por WhatsApp. Oye, qué interesante el tema, que va a estar bueno el tema. Quiero que leas, por favor, Efesios capítulo 5, el verso del 18 al 20, por favor. Estamos usando la Reina Valera. Ok, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ok. Lo primero que habría que diferenciar, porque aquí dice que sed llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Exacto. Sed llenos del Espíritu Santo, pero hay una confusión en cuál es la diferencia entre el bautismo en agua, Y el bautismo del Espíritu Santo. el Espíritu Santo y el ser lleno del Espíritu Santo, que son tres cosas completamente diferentes. Mira, yo estuve viendo, hay un video que sacó ahora el profesor, bueno, también hermano, Josías Grumman, y también John MacArthur tiene un tema sobre Mateo capítulo 3, que yo lo recomiendo. Denle un vistacito ahí, creo que está con subtítulos el de Mateo. De John MacArthur me parece que no está con subtítulos, pero pueden ver en español el de Josías Grumman, y va a ser de mucho aporte esta exégesis que él hizo a Mateo capítulo 3, versos 7 al 12. Vamos a hablar un poquito de la diferencia antes de entrar a la llenura, cómo nos llenamos, qué es lo que se llena el Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia entre el bautismo en agua, cierto? El bautismo de Jesús, que fue prometido, Juan bautiza con agua, Jesús con Espíritu Santo, y cómo se llama, y lo que es la llenura. Pero hay tres aspectos importantes en Mateo capítulo 3 que me gustaría destacar. Por favor, léelo del verso 7 al 12, y quiero decir antes que tú te pongas a leer, si estás recién entrando a la sintonía, por favor, dale un dedito para arriba. Pero más que nosotros pedimos eso más que nada para que se pueda compartir. Exacto. No para que tengamos muchos dedos para arriba. Claro. Lo que queremos es que esta palabra alcance. Nosotros no queremos hacernos famosos, ni mucho menos. Lo que queremos es que la palabra corra, ¿ok? Así es. Léelo, por favor. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera?
Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo el calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Este es Juan el Bautista y notamos varias cosas. Primeramente, vio venir a los fariseos y saduceos, verso 7, y le dice generación de víboras. ¿Ok? ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Y quizá ustedes en sus Biblias les recomendamos, por eso en la primera parte del segmento no ponemos los versículos en pantalla, porque queremos que ustedes busquen en la palabra del Señor. Solamente Exacto. ponemos... Busquen en sus Biblias. Claro, ponemos la referencia, pero cosa importante, generación de víboras, porque se dice que las víboras siempre escapan del fuego metiéndose al agua. Entonces, de alguna manera, Juan le está diciendo, ¿ustedes creen que metiéndose al agua van a escapar de la ira venidera? Entonces, una cosa que hay que destacar, ira venidera. Juan está hablando de una ira que ha de venir, una ira escatológica, ¿ok? Seguimos viendo otras cosas, por ejemplo, el verso 10. Mira, le dice que el hacha está puesta a la raíz de los árboles, sí. Todo árbol que no da fruto es cortado, echado en el fuego. Nuevamente está hablando de juicio. Después el verso 11 dice que Él bautiza con agua para arrepentimiento, Jesús con Espíritu Santo y fuego. Y después el verso 12 nuevamente habla de recoger su trigo en el granero y quemar la paja en fuego que nunca se apagará. Y creo que he destacado todas estas veces que se habla de ira, de quemar, de fuego, porque vamos a analizar los tres bautismos que son nombrados aquí. Okay. Número 1, el bautismo de Juan, que era un bautismo de arrepentimiento. Era un bautismo para esos creyentes que todavía estaban viviendo antes de la cruz, ¿verdad? Antes de la cruz estaban viviendo ellos. Es un bautismo que ellos se arrepientan. Exacto. Dirigido al pueblo de Israel. Y después lo vemos nuevamente... Ese bautismo, alguien puede decir, bueno, entonces nosotros no tenemos que bautizarnos en agua. Es diferente porque nosotros nos bautizamos en agua como la representación de algo que ya ocurrió en la cruz. Así es. ¿Verdad? El bautismo en agua de nosotros, que nos salva, porque el agua no salva. Eso es bien importante aclararlo, pero es una representación de algo que mira hacia atrás lo que Jesús hizo en la cruz. Obviamente... También se demanda arrepentimiento para todos. Por eso el apóstol Pablo dice que Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. ¿Estamos claros? Sin embargo, el bautismo de Juan es un bautismo de arrepentimiento. Y tú lo ves, por ejemplo, en Hechos 19. El apóstol Pablo se encuentra a ciertos discípulos. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. ¿En qué pues fuiste bautizado? En agua. Y entonces Pablo dice, Juan bautizó con agua para arrepentimiento, diciendo que creyeran en aquel que vendría después de él. O sea que el bautismo de Juan de arrepentimiento proclamado por Juan apuntaba a Jesús. Interesante. Pero después Juan dice más Jesús. O sea, yo lo bautizo con agua, más Jesús. ¿Ok? Os bautizará con Espíritu Santo, dice, y fuego. Pero sigamos. Entonces Juan bautizó con agua para arrepentimiento, es el primer bautismo. Después de Espíritu Santo, no Espíritu Santo junto con fuego. Porque ahí es donde está la confusión. La gente dice, bueno, el bautismo en el Espíritu Santo es un bautismo de fuego. No, porque aquí está hablando de dos cosas completamente diferentes. El bautismo de Jesús, el bautismo del Espíritu Santo o en el Espíritu Santo, ¿verdad? Es un bautismo completamente diferente a lo que nosotros hemos visto superficialmente. ¿Quiénes tienen este bautismo? ¿Cuándo ocurre el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Es una experiencia posterior? Lee por favor 1 Corintios capítulo 12, verso 13. Mira que está interesante. Dice, este verso. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Fíjate, las dos veces aparece repetida la palabra todos. Sí. Por un solo espíritu, o sea, por el Espíritu Santo, a todos fuimos bautizados en un cuerpo. Entonces, el bautismo en el Espíritu Santo es el bautismo donde somos insertados en el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo, sí. O sea, todo creyente tiene el bautismo en el Espíritu Santo. Exactamente. Porque es la unión que tenemos con el cuerpo de Cristo. Pablo dice en Romanos capítulo 6 que los que hemos sido bautizados en Cristo, no en agua, en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte.
¿ok? Y este bautismo de Romanos 6 no es el bautismo en agua, es el bautismo en Cristo, en nuestra unión con Cristo, ¿ok? Entonces el bautismo en Cristo es nuestra unión con Cristo y ahí somos bautizados en el cuerpo. Así que todo creyente tiene el bautismo en el Espíritu Santo. Tiene el Espíritu Santo. Claro, tiene el Espíritu Santo. Tú dijiste algo, qué bueno que lo dijiste, porque ¿te recuerdas cuando estábamos nosotros, cuando leíamos, por ejemplo, esos libros que decían 7 pasos para recibir el Espíritu Santo? Exactamente. A creyente. Cada vez que alguien le dice a un creyente que tiene que hacer ciertas cosas para recibir el Espíritu Santo, es una persona que no entiende que no puede haber nuevo nacimiento sin el Espíritu de Dios, porque somos nacidos del agua del Espíritu. Exactamente. El Espíritu es el que regenera nuestras vidas. O sea, ese es el comienzo, nos inserta. Este bautismo nos inserta en el cuerpo de Cristo. Entonces, yo creo que están confundidas las cosas. Sí. Están bastante. confundidas con la llenura. Pero dijimos 3 cosas. Dijimos el bautismo en agua de Juan, ¿cierto? A creyentes, esos creyentes, ante la cruz. Antes de la cruz. El bautismo en el Espíritu Santo ahora a todos los que creen, ya sean judíos o griegos, todos son bautizados en un solo cuerpo. Oye, me gusta esto. Sí, Qué seguridad más grande, ¿verdad? Exacto. Dice, wow, pero por un momento estaba ahí. Así es. Siempre estuvo en la Biblia. Claro que siempre estuvo en la Biblia. Sí. ¿Ok? Y hay otra cosa más, dice, y fuego. Casi siempre, cuando se usa, casi siempre digo, cuando se usa fuego en la Biblia, siempre tiene una connotación de juicio. Nunca tiene una connotación, muy rara vez, ¿verdad? Pero por lo habitual, cuando fuego se usa, es porque está relacionado con juicio. Entonces, este bautismo de fuego es un bautismo realmente escatológico, por decirlo así, porque hay que entender nuevamente, veamos el mismo contexto, lo que leíamos delante, todas las veces que, por ejemplo, aparece en Mateo capítulo 3, del 7 al 12, que él le enseñó a ir de la ira venidera, Sí. ¿verdad? Después le habla de ser cortado y echar en el fuego, después les habla al final de un fuego que nunca se apaga. Sería imposible que dentro del contexto que te viene hablando de ira, te viene hablando de fuego, te viene hablando de la ira de Dios, del fuego, te termina con el mismo fuego y al medio está insertado un bautismo de fuego que pueda tener una connotación diferente. El contexto nos obliga a pensar que este bautismo en fuego es un bautismo escatológico. ¿Por qué razón? Porque Juan el Bautista de alguna manera continúa, es como que retomara o continuara con Malaquías. Porque en Malaquías capítulo 4 está anunciado que va a venir Elías. Va a mandar al siervo Elías antes que venga el día terrible del Señor. Juan el Bautista, ¿cierto? Es el Elías que había de venir, Sí. ¿cierto? Él era el Elías que había de venir. Y entonces, mira cómo dice Malaquías capítulo 4, verso 1, porque estamos hablando de qué es lo que es ser lleno del Espíritu Santo, pero estamos aclarando esto del bautismo. Ok, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho el Señor de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mira que está Y parecido. no les dejará ni raíz ni rama. Y está parecido como lo que decía Mateo cuando aparece ahí Juan el Bautista diciendo lo mismo. Y después de ahí, creo que el verso 3, 4 empieza a hablar, Malaquías 4, de que va a venir Elías antes que venga el día del Señor. Entonces, Juan el Bautista retoma lo que quedó con Malaquías. Y ese bautismo, realmente el bautismo de fuego, es simplemente un bautismo del día del Señor, cuando se manifieste la ira del Señor, Así es. ¿cierto? Porque no fue la cruz, la gente dice, no, hay quienes piensan, no, toda la ira cayó en la cruz. No, no es así. No toda. ¿Y cómo lo sabemos que, por ejemplo, ese día de la ira del Señor esté relacionado con el bautismo de fuego, ser sumergido, pasado por fuego? Tiene que ver con el regreso de nuestro Señor Jesucristo, porque en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versos 8 y 9, mira lo que dice, por favor. Hablando de Jesús, cuando Él vuelva. Dice, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Así que ahí tenemos un verso bien claro de este bautismo de fuego que va a ser, este es para los que no creyeron, Exacto. para los que se oponen al Evangelio. ¿Ok? Este es Los un que se bautismo. rebelan. Los que se rebelan, esto es un bautismo escatológico. El Padre nadie juzga, todo juicio dio al Hijo. ¿Ok? Entonces, bien interesante aclarar esto porque de pronto como que se confunde. Pero volvamos otra vez a la pregunta. Ok, si ya aclaramos de lo de los bautismos, entonces, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? Okay. Vamos, léelo por favor nuevamente, Efesios capítulo 5, verso 18.
Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No embriaguéis con vino en el cual hay disolución. ¿Qué es lo que es disolución? Desenfreno. La nueva versión internacional traduce desenfreno. Claro. Así que es como que dijera el apóstol Pablo, no se embriaguen con vino en el cual hay desenfreno, o quizás no se embriaguen de tal manera que sus vidas pierdan el control. O no vivan vidas descontroladas. Entonces, no vivan vidas descontroladas, sino más bien sean llenos del Espíritu. O sea, dejen que el Espíritu controle sus vidas y no vivan vidas descontroladas, desenfrenadas. Hay una historia bien interesante ahí en Levíticos 10:10. Bueno, empieza en el verso 1, y en el verso 1 habla de dos hijos de Aarón. Y estos hijos de Aarón, lo que les pasó, que eran sacerdotes, ¿verdad? Dice que cada cual tomó para sí incienso y lo quemó de una manera que no explica la Biblia. Y cuando lo quemaron de esta forma, el Señor lo vio y dijo que era fuego extraño. Sí. Y dice que descendió fuego del cielo y los quemó. Wow. Entonces Dios tomó una medida y vamos a ver por qué los llevó a ellos a tomar esa medida y decir, bueno, déjame quemarlo de esta manera. Mira lo que dice el verso Levíticos capítulo 10, verso 10, por favor. Dice, tú y tus hijos contigo no beberéis vinos ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no moráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Bueno, ¿qué les pasó a estos hijos de Aarón? Entraron bebidos. Estaban bebidos. Perdieron el control. Cayeron en el desenfreno. Hicieron lo que Dios no quería que hicieran. No discernieron. Inventaron. Dios tenía una forma. ¿Tú sabes que Dios no tranza con eso? No. Dios tiene una forma. Dios tiene un plan establecido en su palabra. Exactamente. Instrucciones, mandamientos. Y se debe hacer como Él dice que se debe hacer y no debemos inventar. Entonces ellos se pusieron a inventar. Los hijos de Aarón, y lo hicieron bajo el estado de la influencia del alcohol. Entonces por eso que el Señor toma la decisión y dice, no, cuando se metan al tabernáculo, nadie debe entrar bebido. Alguien podrá decir, sí, pero eso solamente se aplica a los sacerdotes o quizás ahora a los líderes. Pero hay una razón importante en este mandamiento de parte de Dios, porque le dice, verso 10, Levítico 10:10, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Entonces, se pierde el discernimiento. Es como que si el apóstol Pablo estuviera diciendo, es que no se embriagan con vino, no se vayan al desenfreno, no pierdan el discernimiento de lo bueno y lo malo, de lo inmundo y lo limpio. ¿Te das cuenta? Entonces es muy interesante poderle ver la palabra del Señor, cómo está toda conectada y tiene muchas relaciones. Es por eso que el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos da esta instrucción muy importante. Entonces, yo quisiera aclarar algo que a lo mejor algunos se están preguntando. Bueno, pero entonces ya entendimos que no tenemos que embriagar con vino en el cual es desenfreno. O sea, Dios no quiere, lo que no quiere es que perdamos el control, que perdamos el discernimiento, que tengamos la capacidad de razonar entre lo bueno y lo malo, lo limpio y lo impuro, qué sé yo. Pero entonces, ¿cómo me lleno? ¿Qué es llenarse? Exacto. Llenarse no es como... Tenemos esta idea. No es... Claro. Toma ese vaso y entonces tú lo llenas hasta acá y entonces ahí estás lleno. Ya. También quería agregar de que el llenarse no es una experiencia mística. Es... Claro, es cierto. Claro. Lo vimos en el video. Claro. Lo vimos en el video que mostramos al principio, gente gritando, saltando. No es eso. No, eso no es llenarse, no es llenarse. Pero la pregunta es, ¿llenarse es que Dios te eche más espíritu dentro de ti? No. Porque eso es lo que la gente anhela. Dice, Señor, lléname más como lléname el vaso. Es que ese es el punto donde la gente piensa de que llenarse es eso. O sea, de que viene exterior para adentro, entonces vas a experimentar una cuestión así como una cosa... Claro, es que es el poder de Dios, claro, la manifestación. La gloria, la presencia. Y tú quieres más, y tú dices, me falta más, lléname más. Claro, es Mira, como, no sé cómo decirte, como una cosquillita espiritual, no sé. Claro, no, se pone una adicción carismática ahí, Sí. tú quieres más. Claro. Pero mira, We're so far from the truth. estábamos muy lejos de la verdad. Dejemos que la Biblia hable. Juan capítulo 3, verso 34. Anótalo.
Sácate los lentes, pónete los lentes. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Entonces aquí vemos que Dios no da el Espíritu por medida. O sea, no es que te dé un poquito. Primera cosa, Dios no te da el Espíritu por déjame darte Sí, un chorrito. De una chispito, gotita, de sí, chispito, como dicen. ¿cierto? Da un poquito más, un chispito, dicen los cubanos. Sí. ¿Cierto? Da una gotita más, una gotica. No, no lo da por medida. Es más, la Biblia no solamente dice que Él no lo da por medida, la Biblia dice cuánto Él nos dio de su Espíritu. Lee por favor, Tito. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. No, y no, si no solamente no nos dio por medida, nos dio abundantemente. Abundantemente. Tenemos abundantemente el Espíritu Santo en Así nuestras es. vidas. Qué lindo, ¿ah? Entonces ya estamos viendo que no tiene nada que ver con echar más dentro de. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo realmente tiene que ver con lo opuesto de embriagarse. Pierdes el control. Una vida llena del Espíritu Santo es una vida controlada. Controlada por Él. Claro, donde Él tiene influencia en tu vida. ¿Y cómo nos llenamos? Buena pregunta. Buena pregunta. Pero ¿Cómo nos la llenamos? Biblia tiene la respuesta. Claro que sí. Vamos a comparar Efesios, lo mismo que leímos, con Colosenses capítulo 3, versos 16 y 17. Y vamos a ver la similitud porque Efesios y Colosenses son cartas gemelas, twins. Exacto. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, dice, enseñando, cantando con gracia en vuestros corazones, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y Efesios dice lo mismo. No se embriaguen con vino. Llénense del Espíritu Santo, hablando entre vosotros, con Exacto. salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cánticos alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias. O sea, dice lo mismo. Pero Entonces, aquí está la clave. La palabra de Cristo more en abundancia. entonces, una vida llena del Espíritu Santo es una vida llena de la palabra. De la palabra de Dios. ¿Quieres realmente llenarte del Espíritu Santo? No en el sentido de meterte más Espíritu Santo dentro de ti. O esa cosa mística, ¿no? Que no, Llénate de la no es palabra. eso, ¿no? Llénate de la palabra. Métete en la palabra. Si el Espíritu Santo lo que va a usar es la misma palabra para santificar tu vida, para instruirte, para educarte, para redarguirte, a fin de que seamos perfectos para toda buena obra. O sea, el Espíritu Santo lo que usa es su palabra inspirada. Exactamente. Entonces, ¿cómo nos llenamos? Con una vida llena de la palabra. Eso es tan simple y tan sencillo. Oye, qué diferente, ¿eh? Qué diferente cuando uno va a la misma palabra y deje que la Biblia hable. ¿Y cuál será las evidencias? Porque uno dice, bueno, ya está bien, así nos llenamos. Pero ¿cómo yo sé que yo estoy lleno? Bueno, con la palabra. ¿Pero qué va a producir la palabra en mi vida? Fruto. Sí, fruto. Pero yo encontré dos cosas importantes. Ya, ok. Mira, la primera, los mismos versos dicen, no bregues con vino, sino, dice, se lleno del Espíritu Santo, cantando, alabando. O sea, la primera evidencia es que tú ves que una vida llena del Espíritu Santo es una vida llena de alabanza. De alabanza, sí. Que alaba, que glorifica a Dios, no importa las circunstancias. De gratitud. De gratitud, Así es. de cánticos espirituales, pilas. O sea, cuando dice cánticos espirituales, cantos bíblicos. Cuando la iglesia canta esos cánticos, Señor, envía fuego, no sabe lo que están diciendo. No. Oh, el O fuego, sea, está si cayendo tú el fuego. si Dios manda fuego, nos consume. Nos consume. Nos manda consume fuego, manda fuego. ¿De qué estamos hablando? Eso Es es terrible. importante de saber porque no sabemos lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo, ¿cierto? Y No, oye, la misericordia No, de Dios, la- la gracia de Dios que nos cubre en tanta ignorancia. Oye, la cosa que uno dice, pero los cánticos se cantan. Manda fuego, manda fuego, muchachos, no va a quedar nadie vivo. No. Ok, así que es bien importante esos cánticos espirituales. Así que la primera evidencia de una vida llena del Espíritu que tiene alabanza, no importa si le va bien o le va mal. Que es agradecido con todo lo que Dios le da. ¿Cierto? Lo mucho, lo poco, eres agradecido. Que tiene cántico espiritual. Lo segundo, una vida llena del Espíritu es una vida de obediencia, de sometimiento. Así es.
Exactamente. No lo busques en las manifestaciones, búscalo en el fruto. Mira, si seguimos ahí mismo, tú leíste Efesios 5 del 18 al 20. Si nos pasamos al 21, mira lo que dice. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Efesios 5, 21. Y empieza a hablar Pablo de una analogía del matrimonio. Entonces, una vida llena del Espíritu va a tener el resultado, va a tener una evidencia de un sometimiento mutuo. Exactamente. De obediencia a la palabra. Los matrimonios van a tener el rol que Dios diseñó para ellos. ¿Tú quieres ver un matrimonio lleno del Espíritu? Mira los roles. Así es. Él es cabeza, ella es compañera idónea. Él la ama como Cristo amó a la iglesia. Ahí tú ves un esposo lleno del Espíritu Santo. Así. Ves que ella es sometida a él, respeta a que él es cabeza. Ahí tiene una hermana llena del Espíritu Santo, porque produce eso él. Y no solamente eso, después cuando tú te pasas, por ejemplo, y caminas un poco y pasas al otro capítulo, al capítulo 6 de Efesios, dice, por ejemplo, hijo, obedecer en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre porque es el primer mandamiento con promesa. Así que vemos que una vida llena del Espíritu va a influenciar incluso a nuestros hijos. Exacto. Una familia llena del Espíritu es una familia que camina en sometimiento a Dios, a su palabra, mutuo, los hijos a los padres. Es algo maravilloso. Es el diseño perfecto de Dios. Oye, dan ganas de ir a una iglesia que esté todo así, ¿eh? Y no ir a meterse a esa iglesia donde hay escándalos, gritos, descontrol, que de pronto uno no sabe si realmente está metido en una, no sé, está metido en una cuestión de santería, brujería. Sí, es muy importante notar eso porque el cubano afro-cubano, tiene esa tendencia y esa es la religión, o sea, donde ellos, ese culto que hacen, que se pierde el control, ellos entran en trance, hablan lenguas y todas esas cosas que es muy parecida son muy parecidos. este revolú que pasa aquí con el Espíritu Santo. Claro, es que el sincretismo, mira, ¿sabes lo que pasa? Que no solamente en Cuba, pero en el Caribe también se da en el Caribe, también, bueno, porque Sudamérica, en todas partes, pero principalmente en el Caribe, toda esta gente que llegó de África trajeron sus creencias, sus rituales africanos, vudú y todas esas cosas, santería, brujería, y entonces muchos de ellos se convierten, entonces empiezan a traer estas mismas costumbres que tenían estando, ¿cierto?, en su religión pagana y la introducen por falta de maestros que no corrigen ni enseñan la verdad. Entonces empieza a haber un sincretismo y de pronto alguien se pregunta, bueno, ¿cuál es la diferencia entre esa gente que cae en trance y el otro que está en la iglesia cristiana evangélica que dice que está lleno del Espíritu? Si los veo a los dos hace lo mismo. Me acuerdo de un hermano que teníamos amigos de muchos años que también, que su mamá practicaba eso y él no quería nada que ver con él me dijo una vez, tú sabes que yo veo que mi mamá que practica la santería y muchos afrocaribeños, cubanos, ¿verdad?, que van a la casa de mi mamá a hacer lo mismo, caen en trance, e incluso hasta lo escucho hablar en palabras extrañas y todo, y yo he visto eso en la iglesia y me pregunto, ¿cuál es la diferencia? Exacto. Entonces, es bien importante que entendamos y que tú aprendas, por favor. Este es un canal educativo. Exacto. Este es un canal educativo y esa es la intención. No es juzgar ni mucho menos. Lo que queremos traer luz, porque es importante que tú sepas lo que dice la Biblia y ya viste de una manera coherente cómo tú puedes ser lleno del Espíritu Santo, y no hay nada más lindo que ir a una iglesia llena del Espíritu Santo y tener un matrimonio lleno del Espíritu Santo, hijos llenos del Espíritu Santo, familias llenas del Espíritu Santo, que todos caminen en obediencia, que están llenos de la palabra. Es maravilloso. Exactamente. Es maravilloso. Así y entonces pues, quise traer este tema y le pedí a mi esposa, ella estudiamos esto y dije, mira, para que si quiera aportar algo, le compartí las notas y lo conversamos y esperamos que sea de mucho beneficio para sus vidas. Y creo que es importante que podamos hacer una oración. Y la oración es que Dios levante más maestros de la palabra. Así es. Que sean capaces de extinguir el fuego extraño. Así. Porque hay mucho fuego extraño en la iglesia. Hay fuego extraño que no ha sido ordenado por Dios. Exacto. Y o sea, la misericordia de Dios y la gracia de Dios es muy grande. En estos momentos estamos viviendo esa etapa, pero va a llegar el momento donde ya se va a acabar. Claro. Entonces, we have to set things right. Tenemos que decir las cosas correctamente. Lo dijimos el programa pasado, porque sabemos que Dios tiene personas metidas en estos movimientos que Él quiere sacar. Así es. Sabemos que hay personas de ahí que Dios las quiere rescatar. Sabemos que Dios tiene gente ahí que Él sabe que le aman genuinamente, pero están engañados bajo el hechizo de estas doctrinas de error, de estas doctrinas de demonios, por así decirlo. Entonces, pues vamos a hacer una oración y para que el Señor siga levantando maestros que sean fieles a la palabra y que
se apague y se vaya extinguiendo este fuego extraño. En el nombre de Jesús. Padre amado, te damos gracias esta noche, este día, esta tarde, simplemente por la oportunidad que nos da de traer un tema tan importante como cómo ser lleno de tu Espíritu Santo. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo, el que ha derramado, Señor, tu amor en nuestros corazones. Y motivados por este amor a la verdad, por este amor a ti es que traemos. Oramos por todos aquellos, Señor, que están en estos movimientos, en estas doctrinas de error, Señor, de que tú le alumbres el entendimiento y que tu palabra les pueda despertar y decir, wow, no, mira, estaba equivocado, pero el Señor me está llamando. Siento el llamado del Señor a limpiarme, a limpiar mi vida de malas doctrinas, de malas enseñanzas, de confusión, porque estamos viviendo en mucha confusión donde el mismo Satanás se viste de ángel de luz. También oramos, Señor, para que tú levantes maestros de tu palabra, gente fiel a tu palabra, Señor, que no tengan miedo de decir la verdad en amor, pero decirla. Te damos gracias por este avivamiento de tu palabra, Señor. Te damos gracias por todos los pastores que están predicando la verdad, sin miedo a la reputación, sin miedo a que se le vaya a la gente, solamente con el compromiso de decir lo que tú has dicho en tu palabra y nada más. Para ti sea toda la gloria y toda la honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.